Y la liturgia de la palabra para este jueves de la semana cuarta del tiempo ordinario, ¿no? Seguimos este recorrido. Bueno, hoy terminamos un ciclo, un recorrido muy interesante por el primero, el segundo libro de Samuel. Hoy comenzamos el primer libro de los Reyes, ¿no? Que marca otro itinerario. Hoy concluye el ciclo de uno de los grandes del pueblo de Israel, aquel en quien Dios también había hallado complacencia, en David, un hombre con una gran capacidad, digamos, escandalosamente humano, un hombre humilde, con una confianza en el Señor permanente, pese sus fragilidades, sus debilidades. Hemos visto un poco que esta constitución del reinado de Israel pues pasaba como por varios momentos un poco complicados, ¿no? Primero, pues démonos cuenta que Samuel, el profeta, pues no quería un rey porque un rey habría traído las consecuencias desde el punto de vista organizacional del pueblo, de impuestos y de ejércitos y de prebendas y de alianzas muchas veces no convenientes. Sin embargo, Dios dice, no, pues acéptale un rey. ¿Quieren un rey? Pues que experimenten un poco como cuando se desplaza a Dios como el primero, todos los abusos se pueden dar. Entonces encontramos un Saúl que hemos hecho el recorrido, un rey también inicialmente muy bueno, con muchos atributos, muy fiel a Dios, pero luego un hombre delicado, celoso, inestable, con una estructura de la personalidad bastante voluble, un hombre que se dio a la tarea también de maquinaciones y de cosas para mantenerse en pie. Luego la figura de David, que entraba también allí con mucha fortaleza, el triunfo sobre Goliat, que significa un poco la puesta de la confianza de David en el Señor permanentemente, el recorrido de David para consolidarse pues definitivamente como rey y unificador de los dos reinos del norte y del sur, y de colocar como capital a Jerusalén, y de tener más de 40 años de reinado con muchos altibajos, con muchas situaciones lamentables desde el punto de vista personal, con muchas tramas políticas, alianzas no debidas, con muchas situaciones que lo comprometieron en su alianza con Dios. Sin embargo, siempre con una actitud humilde y de reconocimiento, ¿no? Entonces encontramos un David al final, y donde ya entrega su alma a Dios y deja en manos de su hijo Salomón el reinado, quien definitivamente será consolidado como reino, tendrá gran éxito en la primera parte de su reinado. De hecho, nos lo recuerda la palabra de Dios del día de hoy, tendrá mucho éxito, ¿no? Pero más adelante también va a ser totalmente desastroso. De hecho, esto va a llevar a la división del reino del norte y del sur, y después al exterminio casi que del pueblo, ¿no? O sea, muchas situaciones en las que esta historia de la salvación tiene muchos quiebres precisamente por el olvido, por la dejación del pueblo de Dios, de la dirección que Dios venía marcando. De hecho, es la recomendación que le hace hoy, la recomendación que hace David a Salomón. Y de hecho es lo que va a pedir Salomón, sabiduría, que fue lo que le agradó a Dios de él, ¿no? En el llamado que no le pedía riqueza, sino sabiduría y discernimiento para saber obrar el bien, ¿no? Y le deja eso muy claro David. Mantente en medio de todas las contingencias, en medio de todas las fragilidades, en medio de todas las inestabilidades de la vida, del pueblo, de la sociedad. Mantente firme en el Señor, no te alejes de sus mandatos, dale el lugar que le corresponde, ¿no? Yo creo que esto es bien interesante, esa recomendación que se hacía a los gobernantes,
estamos hablando también dentro de nosotros, dentro de las tradiciones mismas de cristianas, de disposición espiritual abierta a la fe, en general de nuestro pueblo latinoamericano, donde muchos, incluido, digo yo, Colombia, tenía el Sagrado Corazón. Colombia tenía dentro de su constitución el respeto de hecho, las Fuerzas Armadas y la Policía, Dios y libertad, en fin. El mismo Chile hoy tiene la imagen de la Virgen del Carmen. Sí, tenemos una cantidad de lugares donde nos dicen que el gobernante debe estar guiado y obedeciendo el mandato de Dios, un mandato de Dios que es el respeto que tiene cada ser humano por la trascendencia, por el cultivo de la vida espiritual, por el reconocimiento de Dios como el Señor de la vida, y para que nadie se la tome por sus propias manos, ¿no? El reconocimiento de que seguir los mandatos del Señor no son simplemente cuestiones espiritualoides, ¿no? No, tienen que ver con la conformación, con la educación, un gran llamado a la educación de los hijos, a tener a Dios siempre presente. Quien no tiene a Dios y se aleja de Él está expuesto a todas las vaivenes del libre albedrío y de todos los atropellos y abusos, ¿no? Entonces, a veces cuando tenemos a Dios tenemos el respeto por el otro: no robarás, no matarás, respetarás al prójimo, respetarás las relaciones entre el prójimo, no difamarás, no pondrás las cosas ni la materialidad de la vida, que es necesaria, pero no la colocarás como el principal objetivo de la existencia. En fin, todas estas cosas, ¿no? que yo creo que son bien, pero bien importantes. Y luego tenemos pues un evangelio. Tengamos presente que Jesús llama en el evangelio de Marcos ese envío de dos en dos. Es muy interesante. Jesús llama a algunos para que estén con Él. Ese estar con Él, estar con el Señor, es dejarse formar, es dejarse preparar por el Señor. Y el Señor ha hecho un camino, el Señor los prepara para una misión. Y ahorita hace como ese primer envío, y los envía de dos en dos. Y ya esto pues va teniendo un significado de no estar solo, del apoyo mutuo, de la vida de oración, de la búsqueda juntos de la voluntad de Dios, del discernimiento de las funciones. O sea, tiene mucho, y de hecho tiene mucho dentro de la propuesta agustiniana, que la hemos visto muchas veces, siempre dentro de este marco comunitario. Una comunidad tiene varios miembros y no todos hacen lo mismo, o no todos tienen la centralidad de las cosas. El uno es prior, el otro es ecónomo, el otro es párroco, el otro es encargado de la fraternidad, cada uno tiene una función. No es común que se vea que uno tenga 3 o 4 funciones al mismo tiempo, ¿no? Como acaparamiento de poder. Eso no es lo que quiere el Señor. Entonces ese 2 en 2 es para distribuir y para un mejor discernimiento, para una ayuda mutua, para un salir al paso de cualquier eventualidad, ¿no? También de no estar solos. A veces los sacerdotes están solos. Hay muchos que viven solos, y la soledad pues de alguna manera vulnera muchas cosas, nos hace más frágiles. En comunidad a veces tenemos dificultades, desavenencias, tenemos no acuerdos en muchas cosas, pero nos previene también de muchas otras, porque nos mantiene siempre en una cierta unidad. Obviamente una unidad que debe ser mantenida por un espíritu de oración, por un espíritu de fraternidad, que cuando no existe pues es supremamente desastrosa también. Pero bueno, creo que es un poco todo eso, de 2 en 2, ir a una misión y ir con unas indicaciones también al mismo tiempo pues muy muy precisas. ¿Qué indicaciones eran precisas? Pues hombre, de que no vayan en el plan de conseguir, de que no vayan en el plan de estabilizarse por años, de que no se queden simplemente en los lugares más acomodados, sino que a veces ese quédense en un solo lugar era porque a veces llegaban y luego se ubicaban, entonces ya se iban para los lugares mejores, ¿no? Que no quiere ir atendiendo a lo fundamental, a lo necesario, a
a no vivir tan sometidos a una carga de demasiadas cosas. Y yo creo que este es un camino que todos debemos ir haciendo, independientemente religioso o no. Yo pienso que es eso. Muchas veces aprender a tener lo fundamental, lo necesario para la vida, porque a veces pues, nos llenamos y nos sobrecargamos y perdemos de vista la dirección hacia donde vamos y se nos hace demasiadas pesadas las maletas y nos pasa a todos. Yo creo que es una depuración que permanentemente tendríamos que ir haciendo, de dos en dos, con una atención a no dejarnos absorber por por un tema de lucro, sino por el anuncio, estar en todos los lugares, desde los lugares más opulentos hasta los más pobres necesitados, estar, pero lo importante es el anuncio de Jesús, el anuncio del reino. Es decir, de dos en dos tenía muchos significados, el no poner el corazón en las cosas, el ser itinerante de misión. Entonces yo digo, sí, hay que estar el tiempo prudencial siempre dentro de los proyectos de servicio a la iglesia, eso está claro, pero también hay que tener en cuenta de que no somos para eternizarnos en los lugares, que a veces sucede que hay gente con 20, 30, 40 años en el mismo lugar, y a veces pues el acaparamiento de funciones, a veces las desigualdades incluso que se pueden presentar, ese de dos en dos, ese que incluso lo va a plantear de una manera ya mucho más abierta, ya Hechos de los Apóstoles y luego la vida monástica inicial cuando plantea sus caminos, ¿no? Entonces ese envío que el Señor nos hace y nos hace a todos los que somos bautizados. Los bautizados hacemos parte de ese cuerpo de Cristo, somos miembros, tenemos una función. ¿Cuál es la que tenemos? Cada uno debe tratar de descubrirla. Y la hacemos en comunidad, y la hacemos de dos en dos, y la hacemos siempre en vista a estar nunca solos, sino siempre acompañados y viviendo esa unidad en la diversidad que nos va a decir también Agustín muchas veces, ¿no? Entonces pidámosle pues a Dios que bendiga la misión a la que nos ha enviado, que no nos falte la Eucaristía, que no nos falte la palabra, que no nos falten los sacramentos. Pidámosle pues al Señor que se haga siempre y en cada momento presentes en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.